Hola queridos amigos, muy buenas tardes para cada uno de ustedes, muy buenos días o muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder recibirlos en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Cada día tratamos de obsequiarles un pequeño análisis del capítulo del día y en esta ocasión, en estos días, nos está convocando el libro del profeta Ezequiel y vamos a estar meditando hoy en el capítulo número 9. Es un capítulo muy duro, un capítulo que tiene conexiones muy específicas con el capítulo de ayer. Hoy vamos a ver la sentencia del juicio y la vamos a ver también de manera clara cuáles son las consecuencias de esa sentencia y vamos a ver de que se acabó el tiempo de gracia para el pueblo de Judá. Finalmente descubrimos quién es el que está hablando, como Ezequiel lo llama. Hoy descubrimos quién es el que Él me dijo, Él me habló. Ayer, ¿se acuerdan que muchas veces se usa esa palabra? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver quién es ese el que está hablando. Así que bueno, vamos a orar y le vamos a pedir ayuda al Señor Jesús. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos la linda oportunidad de poder estar aquí, por este medio, por YouTube. Gracias por tener los recursos tecnológicos para poder grabar y poder disfrutar de estos mensajes que son ricos para nuestra vida espiritual, Señor. Nosotros queremos estar preparados, ingresar en ese remanente que gemía por las abominaciones que se estaban haciendo en Jerusalén. Ayúdanos a ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy tiene tan solo 11 versículos. En el capítulo 9, versículo 1, dice que este ser que lo conducía a Ezequiel, dice, gritó fuertemente a mis oídos: acérquense, castigos de la ciudad, cada uno con su instrumento en exterminio en la mano. Aquí la palabra castigo puede ser también alguien que es un funcionario que ejecuta o que aplica el castigo hacia un reo, hacia alguien que está cometiendo una infracción. La palabra también se podría traducir como acérquense funcionarios responsables, los que administran la justicia. Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento, o sea, cada uno tenía un instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. Aquí el profeta Ezequiel nos habla de quiénes llegaron, quién acompañaba a estos hombres. También nos cuenta acerca de su ropa, nos habla acerca de la tarea de tomar nota, de dejar un registro acerca del juicio que se iba a dictaminar. Y también nos habla del espacio geográfico, el lugar donde estaban. Estaban en el santuario de Dios. Específicamente estaban en el lugar donde Dios impartía la misericordia y la justicia también para el pueblo de Judá. Es interesante que habla de 6 hombres. En primer lugar, puede hacer referencia a los que impartían la justicia desde Babilonia, los que ejecutaban las sentencias de los caldeos. Pero en segunda instancia habla acerca de el castigo moral, espiritual que Dios tenía preparado para aquellas impías, aquellos inicuas que estaban cometiendo pecados dentro del pueblo de Dios. O sea, este capítulo tiene una aplicación literal, específica en su momento histórico y profético, pero también tiene un profético en el sentido de Ezequiel, cuando estaba predicando y anunciando, ¿no? Cuando estaba contemplando esta visión. Pero también tiene una aplicación en el tiempo del fin. Nosotros podemos hacer conexiones con el capítulo de hoy
tiene elementos en Apocalipsis 7, en Daniel 7, también Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, también habla acerca de el castigo al cuerpo de líderes en Apocalipsis 15 al 19. Vamos a ver que tiene conexiones internas, habla del santuario, habla del sello de Dios, habla de la ley de Dios, habla del pecado, habla del juicio, está en un contexto del santuario, habla de seres que imparten castigo, habla de destrucción, de muerte, de sangre, porque está hablando en primer lugar la llegada de los caldeos, pero en segundo aspecto está hablando en un sentido espiritual que Dios va a hacer en el fin de el tiempo de gracia. En el versículo 3 dice, la sentencia se dicta desde el santuario. Dice el versículo 3, la gloria del Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba. Se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. Dios deja todo datado, todo escrito. A Dios no se le pasa un detalle. Es más, en otras porciones de la Biblia no estamos estudiando específicamente el tema del juicio de Dios, pero el juicio de Dios se lleva a cabo o se basa, tiene su argumento de dictar sentencia en los libros que Dios tiene. Y Dios tiene diferentes libros. Yo encontré 4 libros hasta ahora. Cuando hablemos allí en la sección de los estudios bíblicos del juicio de Dios, vamos a hablar acerca de estos diferentes libros. Y Dios ahora levanta su presencia. Aquí dice encima de los querubines. Por la descripción estamos hablando del lugar santísimo, del santuario de Dios. Y Dios va a dictaminar sentencia desde su propia casa. Es interesante porque los judíos creían en el tiempo de Ezequiel, creían que Dios no podía destruir su casa. Dios no podía dictaminar sentencia en contra de su lugar de manifestación. Ellos tenían una especie de creencia de amuleto del santuario o el templo, en este caso, como si Dios estaría totalmente limitado de causar castigo, de impartir justicia desde su lugar de morada. Pero es donde Dios se sitúa, es desde su templo y de allí imparte justicia. Eso mismo pasa en Apocalipsis 15 y 16. Del templo vienen los ángeles a impartir la sentencia a los impíos, que ya se cerró el tiempo de gracia aquí en la tierra. Es muy interesante las conexiones que hay aquí. En el versículo 4 habla de un grupo especial, habla de un grupo, dice el texto, los que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Queridos amigos, queridos hermanos, en el pueblo de Dios, sea que usted pertenezca a cualquier iglesia, la iglesia no es perfecta. En la iglesia va a haber atrocidades, va a haber actitudes erróneas, va a haber pecaminosidad. Y usted y yo podemos tomar una actitud de decir, no, estos son todos pecadores, yo me voy. O podemos ser impulsados espiritualmente, moralmente, a conciencia para decirle, Señor, caer de rodillas y decirle, Señor, hay pecado en tu pueblo. Señor, ya no aguanto más, no puede ser que se esté haciendo esto. Podemos tener la actitud de alejarnos, de abandonar la iglesia, o podemos ir al director, al que conduce la iglesia y presentarle esta problemática y dejar que esa demostración de pecado que estamos viendo, lejos de llevarnos a alejarnos de Dios, que nos impulse a acercarnos a Él. Eso es lo que hacía esta gente, un grupo que oraba, que suplicaba ante el Señor. Los versículos 5 y 6 muestran a las claras que el tiempo de misericordia, el tiempo de gracia para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, el pueblo
de Dios en el tiempo de Ezequiel se había acabado. El tiempo de gracia había llegado. El pueblo no quiso escuchar a Dios. Dios agotó todos los recursos que él pudo emplear para causar castigo, causar dolor, causar ese arrepentimiento, ese dolor que Dios quería conseguir en el corazón del pueblo, pero el pueblo no se dejó guiar por Dios. Y estos dos versículos tienen también dos aplicaciones. La primera aplicación es literal, que el pueblo babilonio, la nación caldea, llegaría al santuario de Dios y destruiría. No quedó piedra sobre piedra allí. Ahora, la segunda la Biblia habla de que hay un juicio que ya se inició. Y ustedes dicen, ¿y cómo saben que se inició el juicio? Porque Apocalipsis 14:7 dice, la hora de su juicio ha llegado. O sea, ya está acá, no dice llegará, como muchos creen. El juicio de Dios ya se está haciendo, se está llevando a cabo en este mismo momento. Y en este aspecto, en estos dos versículos 5 y 6, Dios está llamando a cuenta al pueblo de Dios. El juicio inicia por la casa de Dios. Eso dice el versículo, si ustedes miran el versículo 6, dice, comiencen por mi santuario. O sea, el pueblo que más responsabilidad tiene ante Dios es el que primero dará cuenta delante del Dios del cielo. El juez de todo el universo llama primeramente aquí en este planeta Tierra donde se ejerce el pecado, donde hay un problema legal. Dios llama a cuenta primeramente a su pueblo, a los que más conocen, a los que son responsables de la luz que han recibido. Y específicamente dice aquí, comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Y es interesante que aquí estamos hablando del cuerpo de líderes. No estamos hablando de un miembro laico que va a la iglesia. Estamos hablando de personas que tienen la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios. Así que si usted, mi hermano, mi hermana, querido amigo, amiga, si usted tiene un cargo de responsabilidad, sepa que el Señor lo mira con mayor responsabilidad a usted que al hermano que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y luego el versículo 7 se repite lo que hablábamos en el versículo 3. Comiencen por mi santuario, contaminen mi casa y llenen de víctima los atrios, luego salgan y golpeen en la ciudad. Dios está hablando acá al pueblo y diciéndole, basta pueblo mío, basta de pensar que yo no puedo ejecutar mi juicio por mi morada. Mi morada, lejos de inhabilitarme a hacer algo en contra de su pecado, el lugar de mi morada es donde saldrá, donde se impartirá mi justicia. Y yo creo personalmente, para mí, el versículo central es el versículo 8. No nos da el tiempo para hablar, pero este texto es muy lindo porque ahora nos identifica este texto. ¿Quién es el que hablaba con Ezequiel? Tiene que ser la persona del Señor Jehová, del Señor Jesús. Es interesante que dice, Señor, gritó Ezequiel porque él se sentía solo en ese mundo de cadáveres, todos muertos allí en el santuario, en la ciudad. Ezequiel dijo, Señor, vas a aniquilar, dice, vas a terminar todo el resto de Israel derramando tu furor contra Jerusalén. Yo ahora me pregunto, ¿será que Ezequiel comprendía totalmente la misericordia, la gracia de Dios? ¿Por qué hizo esta pregunta? Y a su vez tenemos que entender la situación difícil que estaba pasando el profeta del Señor, una situación crítica, una situación de juicio que impactó la mente del profeta a tal punto que llegó a pensar el profeta si Dios iba a destruir todo el remanente. Dios no responde. Lejos de eso, los versículos siguientes Dios dice, maten a todos, no habrá piedad, mi ojo no tendrá misericordia, los aniquilaré a todos.
¿Por qué no se le da una respuesta a Ezequiel? Porque Dios no solamente estaba dando el mensaje para ese tiempo, Dios también estaba hablando para nuestro tiempo. Dios nos está invitando. ¿Usted quiere ser destruido? ¿Usted quiere desaprovechar la misericordia de Dios? Dios es cierto que va a hacer un juicio, pero lejos del juicio, pensar que es algo malo, que nos da miedo, que nos da temor, el juicio está para demostrar de que Dios es fiel, que Dios dictaminó sentencia para cada criatura, para cada ser humano. Dios entrega la oportunidad de cambiar su situación legal. Querido amigo, querida amiga, la situación legal tiene que ver con la ley moral de Dios. Muchos dicen que eso ya caducó, que la cruz lo anuló, pero este texto me habla de que Dios sí tiene en cuenta su ley. Y Dios habla que en el tiempo pasado, y la pregunta es si eso era en el Antiguo Testamento, pero esto tiene conexiones como vimos en el Nuevo Testamento. ¿Qué necesidad tenía Juan de tomar esta figura del juicio de Dios en estos capítulos de Apocalipsis que hemos visto? Obviamente tiene conexiones. Querido amigo, usted quiere ser parte de ese remanente, ese grupo que se mantendrá fiel en el tiempo del fin. Ojalá que nosotros podamos ser conscientes de los tiempos en los que vivimos. Si usted ve abominación en el pueblo de Dios, caiga de rodillas, no se aleje. Hable con Dios como hizo el profeta Ezequiel. Que el Señor les bendiga ricamente y que podamos reflexionar en el capítulo de esta ocasión. Será hasta luego.